Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. Y aquí estamos nuevamente en Bruno y Fombroque, como todas las semanas, acompañándolos. Así es, muchísimas gracias por estar del otro lado. Para nosotros es un placer enorme. ¿Cómo tuvo su semana, Evelina? Muy bien, ¿por qué Evelina? A mí me gusta Todos Evelina. me han bautizado como Evelina. A mí me gusta Evelina, por lo menos. Pero bueno, es Evelyn. Es Evelyn, la señora Evelyn Fombroque. ¿Cómo tuvo su semana? Muy bien, ¿No se como metió en ningún siempre. lío? Cada vez mejor. Cada semana que pasa es un poquito mejor que la anterior. Y eso está bueno en la vida. Si se quieren comunicar con ustedes, ¿se acuerdan las redes sociales? Porque tenemos un problema de... Bueno, hay que hacer Google, hay que googlear y ahí podrán ver las redes sociales, pero en general son Evelyn Fombroque, tanto en Facebook, tanto en Twitter, tanto en Instagram, o Eve Fombroque también. Claro que sí. Bueno, y a mí me pueden encontrar en Instagram, Daniela Bruno, me buscan, me encuentran. No, no me googleen. Danielita Bruno, 1976. No, Danielita Bruno era Twitter. Usted por eso. No empecé, porque nunca más lo pude cambiar. Lo tiene que eliminar, ¿o? Ya está. Yo me hago cargo del año en el que nací. Nací en el año 76 y bueno, y lo puse, no sé por qué. Ahora bueno, no puedo tenemos eliminar dos más. invitados de lujo que no paran de reírse. No, y aparte, son en lo personal los conocemos hace tantos años y obviamente uno puede estar de acuerdo, puede disentir, pero eso es justamente lo que nos gusta de nuestros invitados porque realmente son muy amenos y muy buenas personas. Así es, bueno, le vamos a dar la bienvenida al señor Juan Enrique Economista. Un fenómeno, Juan Enrique, hace muchos años que lo conozco y gracias a él entendí un poquito así más de economía, o sea, pasé... Y presentame al señor el pollo sobre, por favor, el rubio más lindo. Cotizado. Lo vamos a invitar a hacer las rubias. Sí. Somos amigos, el pollo y yo somos amigos. Sí, nos dijeron que somos amigos personales. Detrás de cámara, meta. ¿Y qué harás con esos pelos, pollo? ¿Cómo te los cuidas? Porque realmente mantenerlos rubios es difícil. No. Me parece que para él es más fácil que para nosotros. Sí. Tienen problemas más graves que eso. Sí, eso bueno, vamos a hablar un poco de cómo viene este año, cómo viene la campaña, cómo viene la economía. Yo te digo una cosa, me perdí con el tema dólar, que sube, que baja, que va a 70, 40... No, lo que yo la escuchaba a Evelyn que decía que cada día está un poquito mejor. Yo creo que, primero que cualquier madrugado que sepa que estamos en medio de una crisis económica, ¿no? Sí. Hace 13 meses que Argentina no crece, en realidad está en caída económica y eso consecuencia que cayeron todos los salarios, cayó el consumo, cae la actividad económica, caen las empresas cierran, todos los días cierra una empresa, Eso es cierto. hay mucha gente desempleada y eso hizo que en los últimos días se conozcan los números de pobreza, ¿no? Hay más pobres que antes, no quiero hacer referencia a un gobierno u otro, pero la realidad es que la economía está muy mal. ¿Sabes qué me pasa a mí con los economistas? Que ustedes hablan de estadísticas, de números, de índices. Sí. Pero después por ahí me parece que es más gente como el pollo que están en contacto y ven esos números representados en gente que va a trabajar, en la realidad, en compañeros que se quedan sin trabajo. Sí, y cuando lo que pasa es que uno no puede mirar solamente una foto, uno tiene que mirar todo, tiene que mirar la economía mundial, porque nosotros no dependemos de una economía nacional, no, por supuesto. Dependemos, uno estornuda en Francia y acá te baja la bolsa. Entonces, cuando uno toma el conjunto de cosas, yo particularmente estoy muy preocupado porque sé que lo peor no vino. Por ejemplo, el año que viene, cuando tengamos que hacernos cargo de pagar la primera cuota de las... Hablábamos fuera del aire de eso, sí. En 3 años, $150.000. Claro, sí, mucha plata que pagar. De dólares. Y que no está la plata acá, porque si me decís que estuviera acá la plata todavía. Y con una bicicleta financiera que ha hecho... una fuga de capitales de $100.000 millones en estos 4 años. ¿Y por qué llegamos a eso? ¿Por qué llegamos a esa situación económica? Porque digo, bueno, en el caso de que este gobierno se mantenga, son los que se tienen que hacer cargo de esto, de este plan económico, este modelo económico al que nos han llevado. Y en el caso de que asuma otra persona también. Vos lo dijiste, ¿no? Es el modelo económico, porque lo que primero que hizo el gobierno fue liberar el sistema financiero. Exacto. Antes, si un millonario de Estados Unidos venía acá a la Argentina a hacer la tasa de interés, que es muy elevada, le decían, pará, vos venís a ganar guita con la tasa acá, tenés que quedarte un año y pagás, solamente te pagamos por el 70%
70%, o sea, te cobra un encaje y permanencia un año. Eso lo liberaste y Argentina no imprime los dólares. Argentina los dólares los tiene que pedir prestado. Cuando viene un millonario hoy, está 2 semanas con 200 millones de dólares, se lleva un departamento en 2 semanas, esos dólares que se lleva, Argentina los está pidiendo prestado. Por eso Argentina pidió prestado dólares para hacer la bicicleta financiera, o sea, que se lo lleven y no quedaron acá. Pero en definitiva lo vamos a tener que pagar y no están, ese es el tema. ¿Ustedes creen que los gobiernos, tanto los anteriores, toman medidas económicas para el propio beneficio? Por ejemplo, tengo un montón de amigos, son empresarios, si yo cambio algo de esta tasa, este amigo mío en 2 días va a lograr $1 millón gracias a esa tasa. ¿Vos crees que llegan a pensar eso? ¿Esa chispa económica? Yo creo que sí, ¿no? Pero yo creo que sí, eso es corrupción. Yo a veces lo que pienso que la corrupción poco tiene que ver con las medidas de política económica. Obviamente que sí se toman medidas y que hay beneficiados. ¿Con el dólar a futuro no hubo? Sí, con el dólar a futuro se beneficiaron los que están en este gobierno ahora. Ellos fueron los que tenían las mayores apuestas de dólar a futuro. ¿Con la obra pública en el otro gobierno? Y la obra pública la hicieron los empresarios que están hoy en el gobierno. Calcaterra era el número 1 en la obra pública, ¿no? Pollo, vos lo sabés muy bien. El mejor caso es el tema del soterramiento. Sí. Porque vos fíjate que Odebrecht ha producido un terremoto en toda Latinoamérica donde ha caído presidentes, y acá en la Argentina es en el único lugar donde no se investiga el caso Odebrecht, que empieza con el gobierno kirchnerista, pero los que más involucrados están son la familia Macri. Entonces, vos tenés una obra que ahora se paró, que la plata que habían invertido para hacer todo el soterramiento solamente alcanzó para un pedazo. Pero eso es porque, a ver, se supone cuando uno planifica una obra como esa, la plata alcanza para empezar y terminar. ¿Cómo puede pasar que en la mitad de un soterramiento la plata... Está pasando lo mismo. Se quedaron cortos con los cálculos. Hay cosas como que es como empezar una casa y cuando levantás las paredes te das cuenta que no te alcanza para el techo. Es raro, ¿no? Nosotros planteamos que es el mismo ejemplo que Yacireta, por eso decimos la Yacireta de este gobierno, porque ellos sabían que, mira, una obra de mucho menor importe se había hecho en Estados Unidos, 10 kilómetros, lo mismo que acá, pero nada más que trinchera, salía en ese momento 20.000 millones de dólares. Sí. Y nosotros hicimos un cálculo en base a eso, porque los precios son internacionales. Cuando nosotros dijimos que iba a salir no menos de 20.000 millones de dólares esa obra, Dietrich me dijo que yo era un payaso, me dijo barbaridades, la verdad, irreproducibles, que no vienen al caso. Bueno, y hicieron una obra que lo único que pudieron hacer fue el túnel, porque no hicieron las estaciones. Vos sabés que, vos mirá qué cosa, ¿no? La obra está parada, no se va a continuar, porque ya lo planteó la empresa que lo iba. Ya está definido. Ahora, toda la obra pública está parada. Ni siquiera hicieron las estaciones, es decir, que ahora en los lugares donde van las estaciones hay que romper y hacer las estaciones. Y entonces, ¿cuál es lo que te dicen ahora? Porque claro, obviamente va a ser un papelón cuando esto salga a la luz. ¿Qué te dicen ahora? No, vamos a hacerlo ahora, la parte de Liniers para afuera lo vamos a hacer viaducto como lo hicieron, ¿viste? En San Martín. Sí. Ah, qué bien, le digo, lo que planteábamos nosotros hace varios años atrás. ¿Y por qué no van a hacer? Porque sale 14 veces menos. Y si sale 14 veces menos, ¿por qué no hiciste todo? Claro. Pero yo quería volver a lo que decía el Pollo. ¿Quién es el socio de Odebrecht en Argentina, Pollo? Macri. SOCMA es socio de Odebrecht, o sea, la representación de Odebrecht en Argentina es SOCMA. O sea que si hablamos de corrupción, yo no quiero hablar de corrupción porque en realidad las medidas de política económica van más allá de eso. La corrupción puede ser el 0,5% del PBI. A mí lo que me llama la atención es que pasan los gobiernos y no importa la banderita con la que asuman, siempre hay alguien que está manchado con la corrupción. Y esto viene, es estructural. Sí, pero mayormente... Saquemos de lado el gobierno de Alfonsín, que el hombre entró con el mismo patrimonio con el que se fue, o menos, te diría. Pero la corrupción es estructural y transversal, no solamente acá en Argentina. Tenemos problemas con la corrupción. Pero los argentinos no somos los únicos corruptos, ¿eh? Estados Unidos, Brasil, no, por eso te digo, es transversal y estructural. Pero ¿por qué cada vez que arranca un gobierno está años y años investigando el gobierno anterior? Y ahora, si asume Fernández, estarán todos investigados. Con ningún gobierno, la justicia también. La justicia tiene mucho que ver. Yo creo Pero no tiene que ser un país que trabaje el hoy.
estar viviendo el presente. En realidad, yo como economista, yo siempre dejo de lado la corrupción porque no hago justicia, no soy abogado. Lo que sí yo puedo ver son las medidas de política económica que van por encima de la corrupción, más allá que se enriquezca un empresario u otro, lo que la está pasando mal es la gente, porque la inflación no baja, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, y eso tiene que ver con las medidas que se tomaron. Y según tus previsiones, ¿cuándo la vamos a empezar a pasar bien? Yo creo que si no controlás que un millonario venga a hacer una tasa del 60%, antes la tasa era el 24, hoy tengo una tasa del 60%. Ese sea nuestro único problema. No, pero es central. Nuestros dólares se van. No, es central. Imagínate, el Pollo lo dijo, vos tomaste prestado 160.000 millones de dólares, se fueron 100.000. Entonces por eso el dólar tiene que aumentar la cotización. Cuando aumenta el dólar, aumentan todos los precios. Estamos todos agarrados así del dólar, aumentan todos los precios. Ahora en este momento el dólar lo tienen planchado para hacer un efecto riqueza por las elecciones. Y en realidad lo están planchando en una forma no creíble, que no va a durar mucho. Pollo, ¿y vos qué pensás que va a pasar después de las elecciones? Vas a continuar tú igual. Porque el problema no es las buenas intenciones que pueda tener cualquier candidato. El problema está en el sistema político que tenemos. El sistema político lo que genera es corrupción y desigualdades sociales. ¿Sí? No hay que mirar, nosotros cometemos un error, que siempre miramos cómo estábamos en el gobierno anterior para ver cómo estamos en esta. Vos tenés que mirar toda la foto, cómo estuvimos en los últimos 50 años. Y entonces ahí vos te vas a dar cuenta de algo que se repite. Viene un gobierno, te endeuda, viene el otro paga. Viene uno, te endeuda, viene el otro, te paga. Entonces, es el sistema político lo que nos está Y entonces te agrego algo más. ¿Cómo es la vida de un trabajador en los últimos 50 años? Y perdiendo conquistas sociales. Y es más, ahora el año que viene vamos a perder de vuelta porque viene la reforma laboral, que por más que todos digan que no, la van a tener que hacer todo porque son acuerdos que vienen de afuera. A no ser... No, está bueno lo que dice Evelyn, porque yo creo que el trabajador, para mí, en términos personales, es el que tiene oportunidades. Yo creo que tuve una oportunidad de estudiar y agarrar y subirme y cambiar de clase social gracias al estudio. Por supuesto. Lo que pasa es que en los últimos 50 años, para los trabajadores con flexibilización, tuvieron pocas oportunidades. Mis viejos, en algún momento, tuvieron una oportunidad, el escenario dio para que yo pueda ir a la escuela pública. Escucho mucha gente hablar del tema de las oportunidades. Sí, pero es real. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con que todo en la vida se basa en las oportunidades. También bueno, pero hay que agarrar, obviamente. Hay que salir y buscarlas. Claro, obviamente. Muchos la tuvieron y la dejaron pasar. Pero yo lo que digo es que hay que darlas constantemente las oportunidades. Pero nuestros padres se quejaban de los altibajos de Argentina. Siempre. Les iba bárbaro, nos vamos todos de vacaciones y después estabas 4 años bueno, pero vos estudiaste. El que pudo estudiar escuela pública, pudo comer y pudo ascender socialmente. El que no aprovechó poder estudiar en la escuela, hoy la escuela pública está muy castigada. Cuando yo estudiaba era distinto, o sea, yo tenía más oportunidad de los chicos que tienen hoy. Y eso es fundamental hablarlo. Yo creo que desde ahí... Pero tenés la bendición de tener la Universidad de Buenos Aires. También, claro. Sí, pero ¿cuántos llegan a la Universidad de Buenos Aires? A ver, lo que pasa es que en este sistema, que es lo más importante, el precio del dólar. Todo. Hoy, sí. Hoy. Un país, si realmente quiere ser un país que progrese, lo más importante es el ser humano. Y si vos no partís de la educación, no vas a ningún lado. Y yo no recuerdo gobiernos que pongan el centro en la educación. Poner el centro en la educación, ¿qué significa? ¿Significa mandar a comer a los pibes al colegio? No significa eso, ¿eh? No. Significa tener una educación que esté acorde al momento, porque vos hoy en día a un pibe le tenés que enseñar, le tenés que poner una computadora, no un papel y un lápiz como teníamos nosotros. Y tenerlos sentados 5 horas, como era en la época de Sarmiento. No, hay que evolucionar en la educación. Bueno, ahora, eso significa que vos tenés que invertir un montón de plata. Mucho. Para que ese pibe cuando salga esté preparado para llevar adelante un país distinto. Ahora, yo no veo una preocupación. Todos hablan del tema de la educación, pero después cuando llega el momento nadie la lleva adelante para que cambie un poco. Yo la verdad, yo tuve posibilidad de estudiar. Me costó mucho porque trabajaba y estudiaba. Pero igualmente hoy los contenidos de los estudios que se dan son del siglo pasado.
No, bueno, eso es otro tema que podemos estar debatiendo. Está cambiando el mundo. Un año Bueno, pero entero es que es una realidad, no se puede tener a un chico de 8 de la mañana a 4 de la tarde sentado en una silla escuchando un monólogo de una profesora. Y los padres que pagamos, porque me incluyo, fortuna para que estén sentaditos ahí. Y después te citan porque el chico es hiperkinético y quieren que lo mediques para que el chico esté quietito y no hable y no moleste. Y no moleste. Vamos a una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con Bruno Broque. No se vaya. Y aquí estamos nuevamente en Bruno y von Broque, como todas las semanas acompañándolos. Así es, muchísimas gracias por estar del otro lado. Para nosotros es un placer enorme. ¿Cómo tuvo su semana, Evelina? Muy bien, ¿por qué Evelina? A mí me gusta. Todos me han bautizado como Evelina. A mí me gusta Evelina, por lo menos. Pero bueno, es Evelyn. Es Evelyn, la señora Evelyn von Broque. ¿Cómo anduvo su semana? Muy bien, ¿No se como metió en ningún siempre. lío? Cada vez mejor. Cada semana que pasa es un poquito mejor que la anterior. Y eso está bueno en la vida. Si se quieren comunicar con ustedes, ¿se acuerdan de las redes sociales? Porque tenemos un problema de... Bueno, hay que hacer Google, hay que googlear y ahí podrán ver las redes sociales, pero en general son Evelyn von Broque, tanto en Facebook, tanto en Twitter, tanto en Instagram, o Eve von Broque también. Claro que sí. Bueno, y a mí me pueden encontrar en Instagram, Daniela Bruno, me buscan, me encuentran. No me googleen. Danielita Bruno, 1976. No, Danielita Bruno era Twitter. Usted por eso. No empecé, porque nunca más lo pude cambiar. Lo tiene que eliminar, ¿o? Ya está. Yo me hago cargo del año en el que nací. Nací en el año 76 y bueno, y lo puse, no sé por qué ahora bueno, no puedo tenemos eliminar dos más. invitados de lujo que no paran de reírse. No, y aparte, son en lo personal los conocemos hace tantos años y obviamente uno puede estar de acuerdo, puede disentir, pero eso es justamente lo que nos gusta de nuestros invitados porque realmente son muy amenos y muy buenas personas. Así es, bueno, le vamos a dar la bienvenida al señor Juan Enrique, economista. Un fenómeno, Juan Enrique, hace muchos años que lo conozco y gracias a él entendí un poquito así más de economía, o sea, pasé... Y presentame al señor el pollo sobre por favor, el rubio más lindo. Cotizado. Lo vamos a invitar a hacer las rubias. Sí. Somos amigos, el pollo y yo somos amigos. Sí, nos dijeron que somos amigos personales. Detrás de cámara, meta ¿Qué harás con esos pelos, pollo? ¿Cómo te los cuidas? Porque realmente mantenerlos rubios es difícil. No. Me parece que para él es más fácil que para nosotros. Sí. Tienen problemas más graves que eso. Sí, eso bueno, vamos seguramente. a hablar un poco de cómo viene este año, cómo viene la campaña, cómo viene la economía. Yo te digo una cosa, me perdí con el tema dólar, que sube, que baja, que va a 70, 40. No, lo que yo la escuchaba a Evelyn que decía que cada día está un poquito mejor. Yo creo que, primero que cualquier madrugado que sepa que estamos en medio de una crisis económica, ¿no? Sí. Hace 13 meses que Argentina no crece. En realidad está en caída económica y eso consecuencia que cayeron todos los salarios, cayó el consumo, cae la actividad económica, caen las empresas cierran, todos los días cierra una empresa, Eso es cierto. hay mucha gente desempleada y eso hizo que los últimos días se conozcan los números de pobreza, ¿no? Hay más pobres que antes, no quiero hacer referencia a un gobierno u otro, pero la realidad es que la economía está muy mal. ¿Sabes qué me pasa a mí con los economistas? Que ustedes hablan de estadísticas, de números, de índices. Sí. Pero después, por ahí me parece que es más gente como el pollo que están en contacto y ven esos números representados en gente que va a trabajar, en la realidad, en compañeros que se quedan sin trabajo. Sí, y cuando... Lo que pasa es que uno no puede mirar solamente una foto, uno tiene que mirar todo, tiene que mirar la economía mundial, porque nosotros no dependemos de una economía nacional, no, por supuesto. Dependemos, uno estornuda en Francia y acá te baja la bolsa. Entonces, cuando uno toma el conjunto de cosas, yo particularmente estoy muy preocupado porque sé que lo peor no vino. Por ejemplo, el año que viene, cuando tengamos que hacernos cargo de pagar la primera cuota de las... Hablábamos fuera del aire de eso, sí. En 3 años, 150 mil dólares. Claro, sí, mucha plata que pagar. De dólares. Y que no está la plata acá, porque si me decís que estuviera acá la plata todavía. Y con una bicicleta financiera que ha hecho... una fuga de capitales de 100.000 millones de dólares.
en estos 4 años. ¿Y por qué plata. llegamos a eso? ¿Por qué llegamos a esa situación económica? Porque digo, bueno, en el caso de que este gobierno se mantenga, son los que se tienen que hacer cargo de esto, de este plan económico, este modelo económico al que nos han llevado. Y en el caso de que asuma otra persona también. Vos lo dijiste, ¿no? Es el modelo económico, porque lo que primero que hizo el gobierno fue liberar el sistema financiero. Exacto. Antes, si un millonario de Estados Unidos venía acá a la Argentina a hacer la tasa de interés, que es muy elevada, le decían, pará, vos venís a ganar guita con la tasa acá, tenés que quedarte un año y pagás, solamente te pagamos por el 70%. O sea, te cobro un encaje y permanencia un año. Eso lo liberaste y Argentina no imprime los dólares. Argentina los dólares los tiene que pedir prestado. Cuando viene un millonario hoy, está 2 semanas con 200 millones de dólares, se lleva un departamento en 2 semanas, esos dólares que se lleva, Argentina los está pidiendo prestado. Por eso Argentina pidió prestado dólares para hacer la bicicleta financiera, o sea que se lo lleven y no quedaron acá. Pero en definitiva lo vamos a tener que pagar y no están, ese es el tema. ¿Ustedes creen que los gobiernos, tanto los anteriores, toman medidas económicas para el propio beneficio? Por ejemplo, tengo un montón de amigos, son empresarios, si yo cambio algo de esta tasa, este amigo mío en 2 días va a lograr $1 millón gracias a esa tasa. ¿Vos crees que llegan a pensar eso? Yo creo que sí, ¿no? Pero yo creo que sí, eso es corrupción. Yo a veces lo que pienso que la corrupción poco tiene que ver con las medidas de política económica. Obviamente que sí se toman medidas y que hay beneficiados. ¿Con el dólar a futuro no hubo? Sí, con el dólar a futuro se beneficiaron los que están en este gobierno ahora. Ellos fueron los que tenían las mayores apuestas de dólar a futuro. ¿Con la obra pública en el otro gobierno? Y la obra pública la hicieron los empresarios que están hoy en el gobierno. Calcaterra era el número 1 en la obra pública, ¿no? Pollo, vos lo sabés muy bien. El mejor caso es el tema del soterramiento. Sí. Porque vos fíjate que Odebrecht ha producido un terremoto en toda Latinoamérica donde ha caído presidentes y acá en la Argentina es en el único lugar donde no se investiga el caso de Odebrecht, que empieza con el gobierno kirchnerista, pero los que más involucrados están son la familia de Macri. Entonces, vos tenés una obra que ahora se paró, que la plata que habían invertido para hacer todo el soterramiento solamente alcanzó para un pedazo. Pero eso es porque, a ver, se supone cuando uno planifica una obra como esa, la plata alcanza para empezar y terminar. ¿Cómo puede pasar que en la mitad de un soterramiento la plata... Está pasando lo mismo. Se quedaron cortos con los cálculos. Hay cosas como que es como empezar una casa y cuando levantás las paredes te das cuenta que no te alcanza para el techo. Es raro, ¿no? Nosotros planteamos que es el mismo ejemplo que Yacireta, por eso decimos la Yacireta de este gobierno, porque ellos sabían que, mira, una obra de mucho menor importe se había hecho en Estados Unidos, 10 kilómetros, lo mismo que acá, pero nada más que trinchera, salía en ese momento $20.000 millones. Sí. Y nosotros hicimos un cálculo en base a eso, porque los precios son internacionales. Cuando nosotros dijimos que iba a salir no menos de $20.000 millones esa obra, Dietrich me dijo que yo era un payaso, me dijo barbaridades, la verdad, irreproducibles, que no vienen al caso. Bueno, y hicieron una obra que lo único que pudieron hacer fue el túnel, porque no hicieron las estaciones. Vos sabés que, vos mirá qué cosa, ¿no? La obra está parada, no se va a continuar, porque ya lo planteó la empresa que no iba. Ya está definida. Ahora, toda la obra pública está parada. Ni siquiera hicieron las estaciones, es decir, que ahora en los lugares donde van las estaciones hay que romper y hacer las estaciones. Y entonces, ¿cuál es lo que te dicen ahora? Porque claro, obviamente va a ser un papelón cuando esto salga a la luz. ¿Qué te dicen ahora? No, vamos a hacerlo ahora, la parte de líneas para afuera lo vamos a hacer viaducto como lo hicieron, ¿viste? En San Martín. Sí. Ah, qué bien, le digo, lo que planteábamos nosotros hace varios años atrás. ¿Y por qué no van a hacer? Porque sale 14 veces menos. Y si sale 14 veces menos, ¿por qué no hiciste todo? Claro. Pero yo quería volver a lo que decía el Pollo. ¿Quién es el socio de Odebrecht en Argentina, Pollo? Macri. SOCMA es socio de Odebrecht, o sea, la representación de Odebrecht en Argentina es SOCMA. O sea que si hablamos de corrupción, yo no quiero hablar de corrupción porque en realidad las medidas de política económica van más allá de eso. La corrupción puede ser el 0,5% del PBI. A mí lo que me llama la atención es que pasan los gobiernos y no importa la banderita con la que asuman, siempre hay alguien que está manchado con la corrupción. Y esto es estructural. Sí, pero mayormente... Saquemos de lado el gobierno de Alfonsín, que el hombre entró con el mismo patrimonio con el que se fue, o menos, te diría.
Pero, pero la corrupción es estructural y transversal, no solamente acá en Argentina. Tenemos problemas con la corrupción. Pero los argentinos no somos los únicos corruptos, ¿eh? Estados Unidos, Brasil, no, por eso te digo, es transversal y estructural. Pero ¿por qué cada vez que arranca un gobierno está años y años investigando el gobierno anterior? Y ahora, si asume Fernández, estarán todos investigados. Con ningún gobierno, la justicia también. La justicia tiene mucho que ver. Yo creo pero no tiene que ser un país que trabaje el hoy, estar viviendo el presente. En realidad, yo como economista, yo siempre dejo de lado la corrupción porque no hago justicia, no soy abogado. Lo que sí yo puedo ver son las medidas de política económica que van por encima de la corrupción. Más allá que se enriquezca un empresario u otro, lo que la está pasando mal es la gente, porque la inflación no baja, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza. Y eso tiene que ver con las medidas que se tomaron. Y según tus previsiones, ¿cuándo la vamos a empezar a pasar bien? Yo creo que si no controlás que un millonario venga a hacer una tasa del 60%, antes la tasa era del 24%, hoy tenemos una tasa del 60%. No creo que ese sea nuestro único problema. No, pero es central. Nuestros dólares se van. No, es central. Imagínate, el Pollo lo dijo, vos tomaste prestado 160.000 millones de dólares, se fueron 100.000. Entonces por eso el dólar tiene que aumentar la cotización. Cuando aumenta el dólar, aumentan todos los precios. Estamos todos agarrados así del dólar, aumentan todos los precios. Ahora en este momento el dólar lo tienen planchado para hacer un efecto riqueza por las elecciones. Y en realidad lo están planchando en una forma no creíble, que no va a durar mucho. Pollo, ¿y vos qué pensás que va a pasar después de las elecciones? Vas a continuar todo igual. Porque el problema no es las buenas intenciones que pueda tener cualquier candidato. El problema está en el sistema político que tenemos. El sistema político lo que genera es corrupción y desigualdades sociales. Sí, no hay que mirar, nosotros cometemos un error, que siempre miramos cómo estábamos en el gobierno anterior para ver cómo estamos en esta. Claro. Vos tenés que mirar toda la foto, cómo estuvimos en los últimos 50 años. Y entonces ahí vos te vas a dar cuenta de algo que se repite. Viene un gobierno te endeuda, viene el otro paga. Viene uno te endeuda, viene el otro te paga. Entonces, es el sistema político lo que nos está Y entonces te agrego algo más. ¿Cómo es la vida de un trabajador en los últimos 50 años? Y perdiendo conquistas sociales. Y es más, ahora el año que viene vamos a perder de vuelta porque viene la reforma laboral. Que por más que todos digan que no, la van a tener que hacer todo porque son acuerdos que vienen de afuera. A no ser... No, está bueno lo que dice Evelyn, porque yo creo que el trabajador, para mí, en términos personales, es el que tiene oportunidades. Yo creo que tuve una oportunidad de estudiar y agarrar y subirme y cambiar de clase social gracias al estudio. Por supuesto. Lo que pasa es que en los últimos 50 años, para los trabajadores con flexibilización, tuvieron pocas oportunidades. Mis viejos, en algún momento, tuvieron una oportunidad, el escenario dio para que yo pudiera ir a la escuela pública. Escucho mucha gente hablar del tema de las oportunidades. Sí, pero es real. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con que todo en la vida se basa en las oportunidades. También bueno, pero que hay que agarrar, obviamente. Hay que salir y buscarlas. Claro, obviamente. Muchos las tuvieron y las dejaron pasar. Pero yo lo que digo es que hay que darlas constantemente las oportunidades. Pero nuestros padres se quejaban de los altibajos de Argentina. Siempre. ¿no? Siempre. Les iba bárbaro, nos vamos todos de vacaciones y después estabas 4 años. Bueno, pero vos estudiaste. El que pudo estudiar escuela pública, pudo comer y pudo ascender socialmente. El que no aprovechó poder estudiar en la escuela, hoy la escuela pública está muy castigada. Cuando yo estudiaba era distinto, o sea que yo tenía más oportunidad de los chicos que tienen hoy. Y eso es fundamental hablarlo. Yo creo que desde ahí... Pero tenés la bendición de tener la Universidad de Buenos Aires. También, claro. Sí, pero ¿cuántos llegan a la Universidad de Buenos Aires? A ver, lo que pasa es que en este sistema, ¿qué es lo más importante? El precio del dólar. Todo. Hoy, sí. Hoy. Un país, si realmente quiere ser un país que progrese, lo más importante es el ser humano. Y si vos no partís de la educación, no vas a ningún lado. Y yo no recuerdo gobiernos que pongan el centro en la educación. Poner el centro en la educación, ¿qué significa? ¿Significa mandar a comer a los pibes al colegio? No significa eso, ¿eh? No. Significa tener una educación que esté acorde al momento, porque vos hoy en día a un pibe le tenés que enseñar, le tenés que poner una computadora, no un papel y un lápiz como teníamos nosotros. Y tenerlos sentados 5 horas, como era en la época de Sarmiento. No, hay que evolucionar en la educación. Bueno, ahora, eso significa que vos tenés que invertir un montón de plata. Mucho. Para que ese pibe cuando salga esté preparado para llevar adelante un país distinto. Ahora, yo no veo una preocupación. Todos hablan del tema de la educación, pero después cuando llega el momento nadie la lleva adelante para que cambie un poco. Yo la verdad, yo tuve posibilidad de estudiar. Me costó mucho porque trabajaba y estudiaba. Pero
Igualmente hoy, los contenidos de los estudios que se dan son del siglo pasado. No, bueno, ese es otro tema que podemos estar debatiendo. Está cambiando el mundo. Un año Pero entero es una realidad, no se puede tener un chico de 8 de la mañana a 4 de la tarde sentado en una silla escuchando un monólogo de una profesora. Pero y los padres que pagamos, porque me incluyo, fortuna para que estén sentaditos ahí. Y después te citan porque el chico es hiperkinético y quieren que lo mediques para que el chico esté quietito y no hable y no moleste. Y no moleste. Vamos a una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con Bruno y Juan Bloque. No se vayan.